Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado No te fijes en la tormenta. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo capítulo 14 versículos 29 al 30. Hoy estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Dice allí, y él dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Palabra de Dios. En muchas ocasiones cuando los hermanos leen este relato o lo discuten en algún momento dado en la iglesia, todo el mundo tiende a enfocarse en que Pedro quitó su mirada de Cristo y por ende se le debilitó la fe y comenzó a hundirse. Pero vamos a ver esto de otro punto de vista, porque hay tres cosas aquí que están sucediendo que en ocasiones se han pasado por alto. Y es que Cristo le dice ven, ¿y qué hizo Pedro? Obedeció. Hizo caso, salió a caminar y con su fe en ese momento caminó sobre las aguas, porque dice que caminó. Él comenzó a hundirse, pero caminó. Quiere decir que Pedro obedeció, hizo caso y fue. Otra cosa que pasamos por alto es que se arriesgó. No lo pensó dos veces. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Cristo y como Cristo fue el que lo mandó, pues el hombre se tiró. Ahora, cuando comienza a fallarle la fe a Pedro y Pedro quita la mirada de Cristo y Pedro comienza a hundirse, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Busca a Cristo, porque sabía que en él está la salvación, era el único que lo podía ayudar. Por eso es que clamó a él y dice: Señor, sálvame. Estamos viendo, y mire, tan así es que si vamos al mismo capítulo 14 de Mateo, vemos el versículo 31, como Cristo lo salva. Dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra de Dios. Estamos viendo, Pedro lo miró a él cuando comenzó a hundirse. ¿Para qué? Para que lo salvara, porque conocía ya el poder de Cristo, porque ya llevaban tiempo caminando con él y estaban viendo las maravillas que Cristo hacía. Y una cosa es que todavía ellos no entendían realmente la misión de Cristo y no entendían cuál iba a ser su misión, porque todo esto viene se le viene a abrir el entendimiento cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés descendió sobre ellos. Pero de todos modos ellos veían las cosas que hacía Cristo y por eso que se mantenían aferrados a él, porque le creían, le seguían, porque veían las cosas, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo obrando en Cristo. Ahora, pero cuando Pedro fallaba, Pedro no se quedaba en el suelo, porque siempre se aferraba a Cristo Jesús. Y cada vez que él caía, y esto lo podemos ver a través de los cuatro evangelios, especialmente en el libro de Mateo, que Pedro era una persona que cometía muchos errores, a veces hablaba de más. O fuera de tiempo y metía la pata, como decimos nosotros en el argot diario, y pues siempre se arrepentía y Cristo lo perdonaba. Porque Pedro amaba a Cristo, él lo amaba. Así que Pedro nunca, cada vez que se caía o pasaba algo, se quedaba en el suelo ni se alejaba de los apóstoles, se mantenía ahí. Y que yo le he dicho a ustedes que nos dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Palabra de Dios. Nosotros tenemos que, cada vez que nos caigamos, si ya tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no te quedes en el suelo. Permite que ese Espíritu Santo que ya te está redarguyendo para que tú vuelvas a engranar y caigas en el camino correcto que ya Cristo te ha puesto, pues escúchalo, levántate, no te sientas abochornado, no te sientas menos que nadie, no pienses alguien me vio, alguien me va a acusar. Olvídate de eso, quien te va a estar acusando es el enemigo. Cristo no, porque dice que la Escritura nos dice que abogado justo tenemos en él. Así que no pienses que tú no te puedes levantar. ¿Ves? Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los que necesitaban al médico, a los que estaban enfermos, y también nos dice la palabra que él no vino a condenar al mundo, que lo que vino fue a salvarlo. Entonces, si ya tú le creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, entonces ¿por qué te quedas ahí? Porque cuando te caes no te levantas. Cuando la tormenta te llegue, no mires la tormenta, mira a aquel que viene caminando sobre la tormenta. Aleluya, porque ese que está caminando sobre la tormenta, cuando esas olas te comiencen a dar, es el que te va a aguantar para que no te hunda, para que no te ahogue, para que no te pierdas, porque la única salida es él. ¿Qué sucede cuando los barcos a veces van en el mar en una tormenta y van naufragando? ¿Qué es lo que le ponen en muchos lugares? Una isleta o un callo, o buscan una roca allá en el mar y le ponen un faro, que ese faro es el que le diría a él y le dije a saber, allí hay tierra, por esa área hay tierra segura. Pues Cristo es nuestro faro, porque él es nuestra luz, él es el sol que brilla en nosotros. Alabado sea Dios a través del Espíritu Santo. Cuando esas tormentas vengan a aferrarse a ti, a querer tumbarte, no, reprende lo que está encima de ti que es malo, aférrate de Cristo, pon tu mirada en él, que él te va a salvar y te va a decir: ven, hijo mío. Y aunque tu fe haya fallado, se haya debilitado, como le dijo a Pedro,
Él no va a parar de quererte ayudar. Todos los fracasos de Pedro lo que hicieron fue acercarlo más a Cristo y lo hicieron amar más a Cristo. Ahora, nosotros los creyentes somos personas, no somos personas de fallar, porque nosotros vamos a fallar todo el tiempo, porque cometemos errores, pero sí somos personas, no somos personas de fallar a propósito. Vamos a poner eso más claro, porque sí vamos a fallar. Y se lo he dicho montones de veces, que nosotros aquí estamos caminando hacia la santidad, mientras estemos aquí en este cuerpo pecaminoso, que es quien no nos permite a nosotros mantenernos en ese camino de la santidad, porque caemos. Y por tal razón, por eso es que te dice en el libro de Proverbios 24:16, que si 7 veces se cae el justo se levanta, y tú te vas a volver a levantar y vas a seguir caminando, porque Cristo te dijo que persevera en mí y continúa caminando, que vas a ver al final del túnel la salida, la victoria, la vida eterna junto a Él. ¿Ve? Así que nosotros no somos personas de fallar a propósito, que cuando nosotros fallemos, como le he dicho en muchas otras ocasiones, sea porque ya ese pecado en innato de nosotros sale involuntario y no porque tú lo hayas premeditado, como lo hace el impío, que está todo el tiempo en una vida y en un mover, pecaminoso. No somos personas de fallar, pero sí somos personas que nos levantamos cuando nos caemos. Creemos en el perdón de Cristo, creemos en su misericordia, nos enfocamos en Cristo, nos enfocamos en la meta que ya está trazada, que es a la salvación. Continuamos hacia esa marcha y perseveramos hasta el fin en el nombre de Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros, como nos dijo Cristo que iba a estar en Hechos 1:8, como le he dicho en otras ocasiones, que siempre se lo voy a estar repitiendo a través del programa. Así que Pedro caminó por el agua, no fue por diversión, no fue por jactarse, sino para ir a Cristo, porque Cristo le dijo ven, y él caminó sobre las aguas para ir a donde Cristo, y fue sostenido en todo ese caminar que él tuvo, cualquiera que fuese el tramo, porque no sabemos cuán lejos fue que él llegó. Lo hizo porque caminó mirando a Cristo, y Cristo fue quien lo sostuvo en ese caminar. Cuando vino la tormenta, aún Cristo lo sostiene, porque lo levanta y lo salva, y eso él hace contigo y conmigo cada vez que nosotros nos enfrentamos a todos estos problemas tormentosos que nos llegan en la vida, que en ocasiones pensamos que nos vamos a ahogar, que no tenemos ninguna escapatoria, que no hay nadie tirando un salvavidas, y nosotros que hemos dicho que le creemos, a veces nos olvidamos de mirar hacia arriba y clamar a Él, para que entonces, como le dijo a Pedro, dame tu mano, y lo saca. Así que nosotros tenemos que entender que la mirada de nosotros tiene que estar puesta en Cristo Jesús, porque Él es el que nos sostiene a nosotros. Nos dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alabado sea Dios. Estamos viendo cómo nos está diciendo Dios a través de su santa palabra. Nos está diciendo que no temamos, porque Él te va a agarrar de tu mano derecha y te va a sostener, y no temas, porque te va a estar ayudando. De la misma manera que tiró Cristo su mano y agarró a Pedro, lo ayudó y no permitió que Pedro se hundiera y se ahogara y pereciera. De eso mismo Él hace con nosotros. Cuando tú y yo tenemos un problema, lo único que tenemos que hacer es, miren, lo que siempre le digo que es la salida de nosotros. Primero oramos, alabado sea Dios, después buscamos dirección y revelación a través de la palabra por medio del Espíritu Santo, y luego le obedecemos y continuamos caminando poniendo la mirada enfocada en Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso es lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro quitó la mirada de Cristo y comenzó a hundirse porque la fe le falló, pero ¿qué hizo? Miró a Él inmediatamente y dijo, sálvame. A eso mismo tú también, sálvame, Señor, sácame de este problema, porque la palabra nos enseña a nosotros que Dios no permite que nosotros llevemos carga más allá de las que podemos llevar, y cuando la tormenta llegue va a parecer para ti y para mí la cosa más grande del mundo y peor que las de todo el mundo, porque cada cual ve sus problemas de una manera muy diferente, ¿ves? Y lo que para usted para usted es diferente a lo mío. Lo que para mí es grande, para usted puede ser algo sencillo, y lo que para ti es grande, para mí puede ser algo sencillo. Eso todo va a depender de tu nivel de espiritualidad y cómo tú estás viendo las cosas y cómo es tu relación con Cristo. Porque si tú tienes una relación débil, vas a ver las cosas grandes y peores. Y ¿sabes qué? No hay un problema que Dios no pueda resolver, porque Dios es el Dios de lo imposible. Alabado sea Dios. Todo el poder, la gloria y la honra es de Él. Y cuando las cosas son permitidas por las acciones o las opciones que tú y yo tomamos, acciones que cometemos que están equivocadas y van en contra de la voluntad de Dios, y caemos nosotros por el mal camino, Él está velándonos como quiera, ¿ve? Y Él está esperando que el Espíritu Santo te redarguye y que tú recapacites y clames a Él, y Él venga y extienda su mano y te traiga, ¿ve? Alabado sea Dios. Así que cuando estemos metidos dentro de la tormenta, hermano, no hagan como Pedro, no pierdas tu mirada en Cristo Jesús, que está de frente a ti, que es el que te va a salvar y te va a sacar de esa situación en un momento dado. ¿Cuánto tiempo va a durar
durar esas tormentas? No lo sabemos, porque eso va a depender de tu respuesta, tu reacción a la tormenta. Cuando el Espíritu Santo te redarguye y te ame y te jamaquee, y que tú digas, oh, espérate, y vengas delante de los pies de Cristo a entregársela. Y aún así es posible que dure un poco más, porque ahora Dios va a hacer que, Dios va a permitir que pase por eso, porque así como el oro es probado con el fuego, nuestra fe tiene que ser probada también a través de las tormentas que nos llegan todos los días. Pero al fin y al cabo, Cristo te va a dar la salida, te va a salvar, te va a sacar de ella y vas a llegar a puerto seguro, porque eres tu faro que te va a llevar hasta la tierra seca, donde no te va a pasar nada. Así que, hermanos y hermanas, cuando llegan las tormentas, en ocasiones nosotros nos da mucho miedo, porque a veces pensamos, oh, no puedo salir de ello, ¿qué voy a hacer? Y en esos momentos es que nuestra fe comienza a debilitarse. Sentimos a veces que Dios nos ha abandonado. Y eso pasa, ¿por qué? Porque cuando estás en pecado, ¿ves? Entonces ahora el Espíritu te empieza a redarguir, el Espíritu está contrictado en ti, porque tú estás en pecado, estás haciendo algo malo y tú te sientes lejos de la presencia de Dios, y entonces comienzas a pensar que Dios no está alrededor tuyo, pero está, porque Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya Él te selló con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti. Lo que tú tienes que hacer es escuchar su voz, hacerle caso, pero mantente, como les digo, orando todo el tiempo, porque cuando hay oración con el Señor todos los días, en cada momento, eso crea una relación fuerte con el Señor. Y cuando tú le pides que te revele a través de su palabra lo que Él quiere que tú hagas, lo que Él quiere que tú corrijas en tu vida a través del Espíritu Santo, escúchalo, porque te lo va a revelar Él, ¿entiendes? Así que no dejes de hacer eso, siempre esté todo el tiempo enfocado en Cristo Jesús, porque también en el medio de la tormenta Él nos da las capacidades, ¿ves? Para nosotros podemos salir de estos problemas. Y en ocasiones, cuando las tormentas fuertes vienen, hay personas y hay hermanos que lo he escuchado que hasta le echan la culpa a Cristo. Dios no tiene culpa de nuestros problemas. Dios es todo amor. Dios quiere que todo el hombre se arrepienta y venga el perdón para que no se pierda. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Dios te trae la tormenta para hacerte daño? No, la tormenta viene a través de las elecciones tuyas, tus acciones, tus decisiones, lo que tú haces que está en contra de la voluntad de Dios, y te metiste por ahí. Pero no le echemos la culpa a Dios. Perdón, porque bajo nuestro libre albedrío nosotros elegimos mal. No, Él te va a seguir velando, pero cuando tú eliges mal, no me le eches la culpa a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con lo que tú y yo podemos hacer, que va en contra de lo que Él quiere. Ahora, Cristo, así como Pedro lo miró, ¿ve? Así como Pedro clamó, Señor, sálvame, nosotros al hacerlo, Él va a venir a nuestro socorro. No importa la tormenta que sea, no importa que tu fe se haya debilitado, cuando el Espíritu te redarguya y tú escuches, alabado sea Dios, clama a Él y Él va a venir a ayudarte, va a venir a tu socorro. Mire lo que nos dice el Salmo 121 y los versículos 1 al 2. Dice allí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea a Dios. Y fíjense cómo termina, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú lees esa línea, tienes que entender que tiene que ser, que el que creó los cielos y la tierra tiene que ser alguien con un poder sobrenatural, porque la palabra me dice que con solo su palabra creó todo. Así que Dios es el Todopoderoso y tu socorro viene de Jehová, como nos dice ese Salmo 121. Cuando estés pasando por la tormenta, mira, recurre a este Salmo 121, versículos 1 al 2, y mantente ahí positivo. Recurre entonces al libro de Isaías y mantente positivo para que veas que Dios está ahí siempre contigo, porque Cristo te lo prometió diciéndonos que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdense que Cristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nos dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo nos eligió, nosotros dijimos que sí, nosotros fuimos sellados. Ahora Él, como creador y Padre nuestro, se va a hacer cargo de nosotros. Ahora todo lo que nos pasa a nosotros, Él se va a hacer cargo de él. Pero tú tienes que tener fe y tú tienes que andar en obediencia, ¿ves? Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros comenzamos a caminar una vida llena de paz, llena de gozo, una vida plena en Cristo Jesús, a través de ese poder que vino sobre nosotros, del Espíritu Santo. Mire, sin nosotros no podemos seguir a Cristo si el poder del Espíritu Santo no está sobre nosotros, porque el Espíritu Santo es quien nos sostiene, es quien fortalece nuestra fe, es quien nos muestra y nos revela a nosotros el peligro, porque nos ayuda a discernir las cosas espirituales que vienen de Dios para nosotros y las cosas espirituales que vienen del enemigo, y Él nos muestra a nosotros el peligro. Así que el Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando llega la tormenta, es quien nos revela a nosotros la salida de esa tormenta, y es quien nos sostiene a través de la tormenta y nos da el valor para
continuar en medio de esa tormenta. Así que el Espíritu Santo, que como le he dicho, es el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra, es la persona importante de la tercera deidad, importante en tu vida y en la mía, porque fue a quien Cristo dejó para que nos guiara toda verdad, para que nos mostrara y nos tuviera al tanto de todo lo que estaba pasando en el reino de los cielos a través de la palabra de Dios. Y mientras, alabado sea Dios, nos mantenemos en oración con Dios todo el tiempo para que nos continúe mostrándonos. Ahora, el desenfoque de Pedro muestra a nosotros, cuando Pedro se desenfocó, mostró una debilidad, nuestra debilidad que tenemos, ¿ves? Nos muestra que nosotros tenemos que humillarnos, como Pedro se humilló y dijo: ay, ayúdame, Señor. Humíllate para que reconozca que solamente Él puede salvarte, Él solo puede sacarte de todos esos problemas que tú estás pasando en esos momentos, porque tienes que dejar el orgullo a un lado, porque no se trata de nosotros, se trata de aquel en quien Pedro se estaba enfocando, Cristo Jesús, y muestra que solo Cristo es el único que puede salvarnos a nosotros, nadie más, porque cuando le quitamos la mirada de Cristo, miramos la grandeza de nuestra tormenta, nuestra fe comienza a debilitarse, entramos en pánico y tomamos decisiones erróneas porque no dejamos que Dios sea el que bregue con esa tormenta y metemos la mano creyendo que podemos ayudar a Dios, ¿ve? Porque tenemos miedo, porque nuestra fe se ha debilitado, porque no vemos la luz al final del túnel, no vemos ese faro que estamos buscando en medio de la tormenta y nosotros metemos la mano y por lo general no, siempre vamos a dañar todo el plan que Dios está haciendo para nosotros, ¿ok? Así que Cristo está destacándonos en todo este evento que está sucediendo con Pedro, la grandeza de la fe en nosotros cuando tú lo obedeces y te mantienes enfocado. ¿Dónde está la grandeza? Cuando le dijo a Pedro: ven, y él salió caminando por el agua y no lo pensó dos veces. Eso es fe, porque él salió caminando sin pensarlo, creyó en Cristo, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Nos dice Mateo 17, versículo 20, lo siguiente: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Palabra de Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible, y el poder que está sobre ti es ¿cuál? El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces miren la grandeza de la fe de Pedro. Mire, un poquito de fe. Ven, y Pedro caminó. Y aquí te está diciendo lo mismo. Miren, hermano, con esto también les quiero decir: dejen de estar pidiéndole más fe a Dios. No le digan a los hermanos: mira, pídele más fe a Dios. Dios no te va a dar más fe de la que te dio. Lo que tienes que hacer es poner a trabajarla. Si Cristo te lo está diciendo, mira, si tú la pones a trabajar, y esa fe tú la mantienes y te mantienes firme en ella, creyendo de que va a ser así, mire todas las cosas que usted puede hacer. Pedro tuvo fe, Cristo lo llamó y caminó sobre el agua. Y ahora Cristo te está diciendo: mire la grandeza que tiene la fe, que si tú le dices a este monte: con fe, muévete, él se va a mover. Estamos viendo, aquí de lo que se trata es de la grandeza, de que nosotros tenemos que fortalecerla, cultivarla, no estar pidiéndole a Dios más fe, porque ¿qué más fe te va a dar? Si es solamente una fe, no te va a seguir dando más fe. Tenemos que comenzar, como les he dicho en otro programa, a expresarnos correctamente, porque yo he escuchado al hermano decir: pídele a Dios que te dé más fe. ¿Qué más fe me va a dar si la que me dio y no la estoy usando y la tengo débil? ¿Para qué le estoy pidiendo más? Para que se siga perdiendo, ¿verdad? Si fuésemos a irnos a esos extremos. Así que tengan mucho cuidado con nosotros, porque esa fe es la que nos da la esperanza a nosotros para que nosotros podamos continuar aún en esas adversidades, aún en esos momentos de tormenta. Que esa fe, cuando nosotros clamamos a Él, sabemos que Él va a extender sus brazos, sus manos para salvarnos y sacarnos del mal. Porque mire lo que nos dice Jeremías 3:3, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Ahí se lo voy a dejar el versículo, alabado sea Dios. Lo que tenemos que hacer es clamar a Cristo con fe, y Él va a meter su mano para sacarnos a nosotros de medio de esas situaciones difíciles que estamos pasando. Pero no te dejes abatir por ella y te quedes en el suelo. Levántate. 7 veces se cae justo y se levanta. Lo acabo de leer en Proverbios 24:16. Manténgase ahí. Ahora, antes de yo irme, pero quiero hacer esta explicación primero. No te quedes en el suelo, levántate. No le hagas caso al enemigo. El enemigo ya está vencido y él conoce ya cuál es su fin. Tú y yo sabemos cuál puede ser nuestro fin si nos mantenemos firmes. Y digo así porque si no te mantienes firme, tu fin va a ser otro. ¿Ves? Y como les dije en un programa atrás, 2 programas o 3 atrás, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Tú eliges ir ahí. Dios no los creó para ti. Así que mantén tu mirada en Cristo, aún en las peores tormentas que lleguen a tu vida, y deja que sea Él tu socorro, que Él sea tu amparo, que Él sea el que extienda la mano, como nos dice la palabra, y te coja la mano derecha
y te saque de esa tormenta para que tú puedas continuar caminando con esa fe y tu frente en alto, porque le estás sirviendo al único Dios que existe y el único Dios todopoderoso que existe en todo el universo. No hay otro. Las personas hablan, no hay un Dios como tú. Es que no hay dioses, solamente hay uno. Vamos olvidando a los demás. Los demás son creados por el hombre, ¿ves? Bajo su idolatría, porque está buscando algo que justifique las cosas malas que hace. Solamente hay un Dios y se acabó y no hay que pensarlo más nada. Así que yo los voy a dejar ahora a ustedes con unas preguntas. ¿Se destaca la presencia de Dios en tu tormenta? ¿Se destaca? ¿Ves el amor de Cristo a través de tu tempestad? Dos preguntas para que tú entonces puedas analizarla y reflexionar de ella. Porque cuando nosotros no vemos nada más que el problema, nos hundimos. Pero cuando miramos a Cristo en el problema, triunfamos. Que Dios me los continúe bendiciendo.